Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer al doctor Carlos Calderón nuevamente y a Fusandes por la gentil invitación. Hoy hablaremos sobre el papel de la fuerza muscular en el control de la diabetes mellitus tipo 2. Hemos propuesto que existe una serie de sintomatología asociada a resistencia a la insulina y conocida como síndrome metabólico. La propuesta de la triada originalmente hablábamos solamente de la obesidad abdominal. Hoy les voy a demostrar que la fuerza muscular, la masa y fuerza muscular tienen un papel fundamental en las manifestaciones clínicas del síndrome metabólico y dos de los mecanismos considerados como fundamentales, que son el hiperinsulinismo y la resistencia a la insulina, la inflamación de bajo grado, que conducen a un mayor riesgo de diabetes y enfermedad cardiocerebrovascular, dependen mucho no solo de la cantidad de tejido adiposo acumulado, especialmente a nivel visceral, sino también de la fuerza muscular. Esta diapositiva también tiene adicionalmente unos aspectos novedosos en términos de considerar como manifestaciones clínicas de la resistencia a la insulina, como son el hígado graso no alcohólico, la disfunción eréctil, la apnea obstructivo y el ovario poliquístico. Para estudiar esta propuesta, siempre propusimos la necesidad de tener herramientas sencillas, asequibles, reproducibles, que puedan ser aplicadas en la arena clínica, precisamente para medir la fuerza muscular que se asocia con la masa muscular y para estudiar el rol de la fuerza muscular en el síndrome metabólico, en la diabetes y en la enfermedad cardiovascular. Hemos validado y empleado la utilización de un dinamómetro para poder medir la fuerza prensil, la fuerza de agarra, que tiene una buena correlación con la fuerza muscular generada no solo a nivel de brazo-antebrazo, sino también con la fuerza muscular ejercida por una masa muscular adecuada a nivel de todo el organismo. Les presento ahora los primeros resultados de esta relación que hemos empleado, el dinamómetro, para medir el rol que tiene la fuerza muscular en términos de mejorar la predicción de síndrome metabólico y la identificación de individuos con síndrome metabólico en riesgo de tener diabetes. Este es el último artículo, que se basa en los 7.500 pacientes incluidos en el estudio PURE, el Prospective Juvenile Rural Epidemiology, que se desarrolla en 21 países con más de 150.000 individuos, pero que en este estudio específicamente les voy a presentar los resultados que encontramos en Colombia, publicitado hace pocas semanas en el Cardiovascular Diabetology. Aquí tienen ustedes las características de los individuos que tenían efectivamente una determinación apropiada de la fuerza prensil. 5.026 individuos, de los cuales 2.910 no tenían síndrome metabólico y 2.116 tenían síndrome metabólico. Ustedes podrán ver naturalmente que la proporción de individuos menores de 50 años sin síndrome metabólico es mayor que en aquellos con síndrome metabólico. El síndrome metabólico, este clúster, se va presentando con el paso de los años. Un dato interesante es el hecho de que las mujeres y hombres con síndrome metabólico pues tienen ciertamente una mayor proporción en términos, si ustedes comparan, 33% de las mujeres no tenían síndrome metabólico, 24% de los hombres, pero aquellos con síndrome metabólico, 30% tendrían síndrome metabólico, es decir, una mayor proporción de mujeres con síndrome metabólico que hombres con síndrome metabólico. Esto llamó la atención y es importante que consideren en perspectiva de que el riesgo cardiovascular y diabetes ejercido por el clúster síndrome metabólico no solo es un problema para los hombres, sino también, y como mostrado aquí, más prevalente en mujeres. Aquí tienen las características y yo quiero destacar
precisamente cómo fue la antropometría, ya que estamos hablando de fuerza muscular. Aquí tienen ustedes los índices de masa corporal, tercil 1 al tercil 3, en el número total de individuos, y aquí tienen ustedes el porcentaje de aquellos que se encontraban en el tercil más bajo de índice de masa corporal, es decir, los que tenían menor sobrepeso u obesidad, sin síndrome metabólico, 46%, en cambio con síndrome metabólico, cierto, la proporción es mucho mayor, pues la mayoría de individuos con síndrome metabólico se encontraba en el tercil más alto del índice de masa corporal, tanto en hombres como en mujeres. El perímetro abdominal, indiscutiblemente 50% se encontraba en el tercil más alto en las mujeres, 28% en los hombres, y la relación cintura-cadera, 46% lo tenían aumentado las mujeres, 21% los hombres, y el hand grip, que lo expresamos de forma bruta, es decir, el valor que nos da el hand grip, o que es lo correcto, expresar el hand grip corrigiendo por el peso de los individuos. En este caso, ustedes ven que 40.6% de las mujeres se encontraban en el tercil 1, es decir, en el tercil más bajo de fuerza, y 17.9% de los hombres con síndrome metabólico. Cierto, aquí ustedes pueden ver estas diferencias claras. Las mujeres sin síndrome metabólico, el 23% se encontraban en el tercil más bajo, mientras, como les decía, en las mujeres con síndrome metabólico, esto subió a 40.6%. Cuando vimos las características de los participantes con y sin síndrome metabólico, ustedes pueden ver que la mayoría, a más de la obesidad, tiene alguno otro de los clubes considerados, ¿cierto? O hipertensión arterial, o glucosa alterada, o triglicéridos altos, o HDL bajo. Miren ustedes la composición del clúster síndrome metabólico. En la mayoría de los casos se encuentra obesidad más 2 o 3 de estas manifestaciones, tanto en las mujeres como en los hombres. Y en cuanto a la asociación entre las variables antropométricas y el riesgo de síndrome metabólico, que es lo que queríamos ver, si al medir el perímetro abdominal, la relación cintura-cadera, añadir la medición de la fuerza prensil, produce un efecto de mayor sensibilidad en términos de identificación de estos individuos con síndrome metabólico. Ustedes pueden ver aquí en el modelo 1, tanto en mujeres como en hombres, en el modelo 2, análisis ajustados por edad, por estado socioeconómico, por ingresos, por el nivel educativo, por el uso de alcohol, tabaco, locación y actividad física. Ustedes pueden ver claramente que aquellos individuos que tienen la mayor fuerza prensil, tanto en mujeres como en hombres, ustedes pueden ver aquí, en la medida en que yo hago una corrección del hand grip, que aquí se muestra en el modelo 1 y aquí en el modelo 1 en las mujeres no ajustado, en el modelo 2 ajustados por todos estos, al hacer una relación de los individuos más fuertes corregidos por peso, ustedes tienen ver la referencia a los individuos más fuertes, un riesgo de presentar síndrome metabólico de 1, mientras aquellos individuos que tenían el nivel más bajo de fuerza, esto subió prácticamente a 2 veces mayor de riesgo. Y en el modelo 2, al ajustar, ustedes ven que esto se mantiene el doble de identificación de sujetos en riesgo de síndrome metabólico una vez que hacen la corrección. Y esto tanto en hombres como, tanto en mujeres como hombres. Ahora, si ustedes ven otros parámetros, todavía tenemos que en el modelo 1, de forma bruta, ustedes tienen un aumento en la relación cintura-cadera que se asocia con 4 veces mayor riesgo de síndrome metabólico en las mujeres y de casi 7 veces en los hombres. Y cuando ven relación cintura-cadera 3.81 versus 3.96 y ven índice de masa corporal 38 versus 4.92, lo que quiere decir que efectivamente, independientemente, cada uno de estos indicadores antropométricos se relacionan con un mayor riesgo de presentar síndrome metabólico, ya sea que utilicemos la circunferencia abdominal, la relación cintura-cadera o el índice de masa corporal, siendo
tanto en las mujeres como en los hombres, la medición de perímetro abdominal, el parámetro que más se asocia con la presencia de síndrome metabólico. Interesante el hecho de que no solo es la adiposidad, sino también la fuerza. Por ustedes pueden ver aquí, tanto en hombres, tanto en mujeres, como en hombres, que el tener la fuerza prensil más baja, el tercer más bajo, se asocia también con un mayor riesgo de tener síndrome metabólico. Pero lo interesante, y este es el mensaje que quiero dejarles para que se lleven a casa y comiencen a aplicarlo en la clínica, si ustedes miden los dos parámetros, ustedes tienen un incremento. Tercil más bajo de fuerza junto al tercil más alto de perímetro abdominal, miren ustedes cómo aumenta hasta en 8 veces la predicción y aquí casi en 10 veces la predicción tanto en mujeres, pero especialmente en hombres, aumenta la predicción de síndrome metabólico. Por lo tanto, la recomendación es no solo medir el perímetro abdominal, sino también medir la fuerza de agarre, lo uno a través de una herramienta muy sencilla como es el perímetro abdominal y otro bastante también sencillo que necesitan comprar por una vez el dinamómetro y que les va a permitir medir la fuerza prensil y con esto aumentar la predicción de síndrome metabólico mucho más. Pero esta es predicción de síndrome metabólico, diagnóstico de síndrome metabólico, asociación de individuos con síndrome metabólico. Pero miren ustedes, cuando fuimos a ver cómo la fuerza prensil, estos son individuos del estudio Origin, en los cuales nosotros incluimos más de 700 pacientes aquí en Colombia y que fuimos a ver entonces con relación en hombres como en mujeres del desenlace primario, que era muerte cardiovascular o infarto o accidente cerebrovascular no fatal, qué es lo que ocurría en términos de la proporción de eventos con relación a los terciles que aquí teníamos. Y miren ustedes, aquellos hombres y aquellas mujeres, especialmente mujeres más débiles, miren cómo aumenta la proporción de individuos que presentan eventos significativamente mayor que aquellos hombres que tenían los quintiles más altos de fuerza, es decir, que tenían una mayor fuerza muscular. Y en mujeres es particularmente importante. Miren ustedes la proporción de individuos mujeres con prediabetes o diabetes que hicieron un evento cardiovascular bastante mayor de aquellas que tenían el quintil más alto de fuerza, mostrando entonces esta asociación con el riesgo en pacientes prediabéticos y diabéticos de tener un evento cardiovascular. Interesante el hecho de que en este estudio de línea basal, es decir, un estudio transversal, nosotros vemos que aquellos individuos, hombres y mujeres, que tenían 1 kilogramo más de fuerza muscular, presentaron mucho menos significativos eventos del compuesto, muerte cardiovascular, accidente cerebrovascular, infarto no fatal, o muerte cardiovascular, o accidente cerebrovascular, infarto de miocardio, o falla cardíaca, o muerte de cualquier causa. Esto en hombres, pero miren en mujeres todavía mucho más notable cómo la pérdida de la fuerza muscular, la pérdida de la asociada a la pérdida de masa muscular, se asocia con una disminución del 24% en el riesgo de infarto, accidente vascular o muerte cardiovascular por tener 1 kilo más de fuerza prensil. Y esto igual para muerte cardiovascular, infarto, accidente cerebrovascular, revascularización, inclusive en las mujeres falla cardíacas o muerte de cualquier causa, donde vemos que el tener 1 kilo más se asocia con un 30% de menos riesgo de morirse. Consecuencia, no solo de diagnóstico para identificar individuos en riesgo de diabetes y de enfermedad cardiovascular, ¿cierto? A través de ese clúster de síndrome metabólico, sino también en términos de poder identificar individuos que están con más riesgo de sufrir un problema de infarto o accidente cerebrovascular o muerte cardiovascular por tener menos fuerza. Y esto lo demostramos posteriormente en el estudio PURE,
¿cierto? Donde ya ven ustedes se incluyeron 139,000 individuos, 140,000 individuos, y aquí me aprovecho entonces para decir cómo estaba la fuerza presil aquí expresado en forma absoluta, en forma bruta. El promedio de toda la costa fue de 30,6 kilogramos de fuerza desarrollados por la medición con el dinamómetro, y los terciles en las mujeres fueron 17, 24, 32, y en los hombres 27, 38 y 49. Aquí tienen los individuos de los diferentes orígenes. Pero ¿qué fue interesante? Esto, primero, que ciertamente la fuerza prensil se asocia al estatus socioeconómico de los países. Aquí tenemos países de bajos ingresos, de ingresos medios, de ingresos altos. Y qué duda cabe que una mujer o un hombre de Pakistán son significativamente más débiles de lo que son los hombres de Suecia o Canadá. Los colombianos encontramos en un nivel medio. Interesante el hecho también que al agruparlos por antecedentes étnicos, por la etnia, ustedes ven que la gente del sudeste asiático, ¿cierto? Son los más débiles, y ciertamente esto asociado también a que son los más pobres. Bangladesh, India, Pakistán. Miren ustedes los latinoamericanos, donde estábamos Brasil, Chile, Argentina y Colombia, tenemos ciertamente nuestras mujeres un valor un poco más bajo que lo que tienen las mujeres europeas, y los hombres sí significativamente una diferencia en este valor. Eso hay que considerar. Pero aquí viene lo interesante. ¿Y qué es lo que ocurre si yo tengo individuos cuya fuerza prensil es menos 5 kilogramos en términos de predicción de eventos? Miren ustedes, se asocia efectivamente la incidencia y la tasa de riesgo para mortalidad por todas las causas y por causas específicas por cada 5 kilogramos de reducción en la fuerza prensil. Ustedes ven un incremento. Y al ajustar el modelo por todos los otros factores de riesgo que les indiqué anteriormente, miren, un incremento en el 16% de todas las causas de muerte, del 17% de mortalidad cardiovascular, del 17% de mortalidad no cardiovascular, del 7% de infarto de miocardio, todos valores significativos. Del 9% de riesgo en stroke, ¿cierto? De diabetes no alcanzó significación estadística, pero sí de cáncer, ¿cierto? Varios tipos de cáncer, y también alcanzó significación estadística la admisión a los hospitales por enfermedades respiratorias. Pero lo más interesante viene aquí. Miren ustedes cómo en términos de asociación con el riesgo de mortalidad por todas las causas o por causas cardiovasculares, resulta que el medir la fuerza prensil tiene mayor predicción de riesgo de muerte de cualquier causa y de mortalidad cardiovascular que lo que tiene la medición de la propia presión arterial sistólica, que es considerado el factor de riesgo más importante. Esto para causa de toda la muerte, como causa de todas las muertes, mientras que para mortalidad cardiovascular, miren ustedes, son comparables la medición de la fuerza prensil con la presión sistólica en términos de identificación de riesgo de individuos que van a tener una mortalidad cardiovascular o una enfermedad cardiovascular. Así que nuevamente caemos en el plano de la necesidad en la arena clínica que tenemos de evaluar la fuerza prensil. Y en términos ya no de presentación de enfermedad, sino que una vez de enfermo, ¿cuántos se mueren? ¿Cierto? Mire usted, si tiene un infarto, la posibilidad de que usted se muera y si es débil, alcanza casi el 60%. Para infarto, el 40% para stroke y para cáncer. Pero si usted está en el tercil más alto de la fuerza de prensil, la fuerza de agarre, mire cómo disminuye casi al 30%, es casi a la mitad de morirse por un infarto, casi a la mitad de morirse por un stroke o de morirse por cáncer y todas estas otras causas. Así que otra razón más importante para no solo evaluar la fuerza muscular, sino para hacer intervenciones. Por eso es la menor fatalidad que tiene. Y aquí les muestro cómo está
los valores en individuos que estuvieron en el estudio Pure 35 a 75 años, que fue, y el momento que se lo tomó, miren, eso es claro, mientras más edad ustedes tienen, tanto en mujeres como en hombres, y esto es específicamente de los países sudamericanos, va cayendo la fuerza prensil expresada aquí como el medio más el desvío estándar. Igual en los hombres disminuyendo de casi 45 a los 35 años a cerca de, aquí tienen 10 kilogramos de disminución en el peso. Si esto es así, significa, ustedes miren, cómo aumenta el riesgo por 10 kilogramos de fuerza prensil perdida. En consecuencia, ¿qué hacer? Pues para el manejo del síndrome metabólico, ya saben ustedes esto, ya hemos dicho, la desnutrición materna, la disfunción placentaria hace que tengamos menos masa muscular, que seamos más débiles, luego la inactividad física, la dieta hipercalórica con alimentos procesados, ultraprocesados, más el estrés psicológico, que lo que nos da es una acumulación de adipocitos y una disminución de la masa muscular y de la fuerza muscular, que se expresa por tener una mayor concentración de marcadores proinflamatorios. ¿Qué es lo que decimos? Hay que desarrollar una buena masa muscular desde el momento mismo de la vida intrauterino para tener una buena masa muscular con una buena funcionalidad y que el músculo exprese su función antiinflamatoria produciendo estas citoquinas antiinflamatorias y que nos permitan establecer un adecuado balance antiinflamatorio, proinflamatorio dado por los adipocitos y lo antiinflamatorio dado por el músculo. Así que efectivamente lo que tenemos que hacer es intervenir. Y les voy a enseñar apenas algunos estudios realizados en otras partes del mundo, mostrando aquí, por ejemplo, el entrenamiento de fuerza y aeróbico supervisado de intensidad baja y media en términos de diabetes. Este es un estudio italiano donde ustedes pueden ver aquellos de baja intensidad de frente a los de alta intensidad, cómo pasó con el control de parámetros asociados a diabetes. Miren ustedes, hemoglobina menos de 6,5, es decir, bien controlada, tenía el 43% y cambió a 51% al hacer ejercicio de baja intensidad. Pero al hacer ejercicio de alta intensidad, mire, pasó de 35 a 48, es decir, casi el doble del efecto beneficioso en términos de control. Y miren los niveles de presión arterial, igual manera, esta significación estadística en términos del impacto beneficioso, mientras en los de baja intensidad tuvieron que menos de 130 al inicio tenía 25, subía 35%, en cambio que los hombres de 19% en alta intensidad, de los individuos estudiados de alta intensidad, subió del 19 para el 39% el adecuado control de presión arterial. Es decir, el implementar una adecuada actividad física que reúna no solo la parte aeróbica del fitness cardiorrespiratorio, sino también que tenga ejercicio de fuerza. Miren ustedes cómo mejora el control de la hemoglobina glucosilada y el control de la presión arterial en pacientes diabéticos. Aquí les muestro rápidamente una publicación. Esto es lo que actualmente nosotros estamos trabajando, con resultados bastante más positivos que lo mostró esto. Simplemente un dinamómetro, si no tienen dinamómetro para el ejercicio, una bola de goma, 4 series de 2 minutos, alcanzando el 30% de la fuerza máxima, con 3 minutos de descanso entre cada serie, 3 días a la semana, durante 8 semanas, un cambio de la presión sistólica de 136 para 129, 7 milímetros de mercurio, cosa que nosotros alcanzamos con una combinación de dosis media de candesartán más amlodipino en la población estudiada. Por lo tanto, este es un excelente antihipertensivo en individuos en los cuales se hace resistencia. No tienen dinamómetro, no tienen fuerza de goma, pues más fácil, se apegan a la pared y comienzan a bajarse progresivamente esta prueba de sentadilla, ¿cierto? Miren, 135 grados, 125, 115, 105, tienen que ir despacio. Este produce de igual manera la misma cantidad, 2 minutos de recuperación, una sesión de ejercicio isométrico, que es lo que actualmente podemos recomendar. Y miren ustedes cómo
produjo una disminución. Aquí tienen los forest plot para las variables entre los grupos de intervención y control, disminución de la grasa corporal significativa, de la hemoglobina glicosilada, de la glucosa en ayunos, del índice de resistencia a la insulina, del colesterol total, de HDL, de LDL, de triglicéridos. Es decir, tenemos una polipíldora con la utilización de un ejercicio isométrico que tiene la ventaja que no deben cambiarse de ropa, no tienen que ir al gimnasio, lo pueden hacer en su propio sitio de trabajo, en su propia casa y obtener estos resultados tan importantes. Yo voy terminando aquí mostrándoles esto porque es un agradecimiento que quiero hacer a mis amigos como Carlos Calderón aquí en Bucaramanga y sus instituciones que nos dieron todas las facilidades para lograr los niveles de gestión de conocimiento que hemos encontrado. Este es el premio de miembro honorario de la Sociedad Europea de Hipertensión, esto establecido en el 2001 para ser dado a científicos quienes han hecho contribuciones extraordinarias en la investigación en hipertensión. Y miren ustedes toda la cantidad de papas de la hipertensión que han sido ganadores de este premio. Esto lo comparto con ustedes. El último premio otorgado en el 2018 fue entregado a quien les habla por este tipo de investigaciones que no los hubiera podido hacer si no tuviera el respaldo de todos y cada uno de ustedes, por los cuales les manifiesto mi agradecimiento, como mi agradecimiento a la familia y a esta ciudad Bucaramanga que nos permitió ser felices, crecer. Esta es mi madre, mi hija Cristina, mi esposa Marisol y José Patricio, los dos médicos, José Patricio ya internista, ayudándome ahí en el trabajo en CIPCA, y María Cristina en este momento comenzando su residencia de ginecobstetricia en el Hospital San Juan de Dios de Barcelona, en España, pues se hizo acreedor a un puesto del MIR. Muchas gracias por su atención. Este es mi correo electrónico. Aquí es donde estamos, en el Centro Integral para la Prevención de Enfermedades Cardiometabólicas, donde disponemos de toda la capacidad para poder brindar atención personalizada y sobre todo una orientación en términos de esto que hemos hablado, de cómo mantener la fuerza como la mejor polipíldora para la prevención cardiometabólica. Muchas gracias por su atención. Estoy dispuesto a contestarles cualquier pregunta y este es mi correo si es que necesitan comunicarse conmigo. Nuevamente, muchas gracias y buenos días.